Muy buenos días, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición una vez más que el Señor nos permite poder aprender de su palabra, poder empezar un día en victoria. Pongámonos en manos del Señor para poder aprender este mensaje. Pidámosle la dirección totalmente a nuestro Dios y que Él nos enseñe y nos instruya como Él siempre lo sabe hacer. Vamos a orar. Papito amado, Señor bendito Rey, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, y la bendición. Gracias, Padre, por darnos la vida, la salud y a toda nuestra familia. Gracias, Señor, porque empezamos un día lleno de alegría y un día, Señor, poniéndonos en tus manos, pidiendo tu bendición. Háblanos y enséñanos. Instrúyenos, Señor, a través de tu siervo. Te lo pedimos en el todopoderoso nombre de tu Hijo amado, dueño, Rey y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, iniciemos este día aprendiendo la palabra de Dios. Y hoy yo, por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a aprender un título, una lección para el discípulo. Una lección para el discípulo. ¿Será que los discípulos de Jesús sí tuvieron lecciones? ¿Quién le dio lecciones? ¿Para qué fueron las lecciones? Eso es lo que nosotros debemos aprender y debemos darle gracias a Dios, que a través de su palabra nos enseña, que nosotros también como hijos de Él, que nosotros también como siervos, como predicadores de su palabra, llamado al servicio al Todopoderoso, nosotros debemos entender que muchas de las veces también nosotros hemos fracasado igual que los discípulos. Acompáñame por favor a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14 al 19. Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14 al 19. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo, él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Mi Señor Jesucristo, como maestro, Él permitió que sus discípulos fracasaran y que aprendan lecciones que les serían útiles para su ministerio. Muchas de las veces el Señor también nos permite a nosotros, sus hijos, fracasar, para que ese fracaso sea una lección para nuestra vida y aprender a trabajar y a vivir y obedecer la palabra de Dios y no echarnos para atrás. Mi Señor Jesucristo no solamente quería que sus discípulos experimenten lo dulce, Él también quería darle una lección, y esa lección le iba a servir a sus discípulos, que no se iban a olvidar para toda la vida. Hay lecciones que nosotros en la vida hemos pasado, que nosotros no podemos olvidar, pero tenemos que recordar y tenemos que entender que aquellas lecciones que el Señor nos da es para que nosotros aprendamos y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que muchas de las veces los fracasos es importante, y es tan importante para el aprendizaje de nuestra vida, es tan importante para nuestro diario caminar. Y vamos a ver y vamos a aprender ahora sí, vamos a entender el versículo que acabamos de leer del libro de Marcos, y vamos a ver la lección número 1 que viene directamente para nuestras vidas. Es difícil aceptar haber fracasado, pero es necesario hacerlo. Muchas de las veces a nosotros nos cuesta aceptar que hemos fracasado, pero muchas de las veces tenemos que aceptar. Los discípulos no aceptaron. Los discípulos no corrieron donde Jesús. No corrieron a decirle a mi Señor Jesucristo que ellos no habían podido sacar el demonio. Quien tuvo que acercarse donde Jesús
fue el padre del chico. Fue el padre del muchacho que le dijo, tus discípulos no pudieron. Qué difícil es que los discípulos no pudieron aceptar su fracaso. No pudieron decirle a Jesús. Acompáñenme por favor en el versículo 18. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echase fuera y no pudieron. Hay algo que nosotros tenemos que entender. El gran problema es que muchos de nosotros nos negamos a reconocer nuestro fracaso delante de Dios. Muchos de nosotros nos negamos a reconocer. No queremos reconocer delante de Dios que hemos fracasado. Le pedimos ayuda a otras personas. Andamos buscando escondernos. Es necesario reconocer. Es necesario reconocer, hermanos, muchas de las veces que hemos fracasado delante de Dios. Número 2. El fracaso nos permite comprender que tenemos que dejar de luchar por nuestra propia fuerza y venir a nuestro Dios. 2. El fracaso nos permite comprender que tenemos que dejar de luchar por nuestra propia fuerza y venir inmediatamente a Jesús. Los discípulos no hicieron esto. Quien tuvo que traer al muchacho a Jesús fue el Padre. Los discípulos no trajeron. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Lo que Dios nos trata de decir a nosotros es que si muchas de las veces nosotros hemos fracasado, es porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y Dios ya no quiere que nosotros luchemos a nuestra manera, sino que vengamos totalmente a Jesús. Número 3. Cuando fracasamos en algo, tenemos que preguntar a Él, que sabe el por qué hemos fracasado. Cuando nosotros hemos fracasado, hermanos, no tenemos que preguntarle a los amigos, no tenemos que preguntarle a la esposa, no tenemos que preguntarle al jefe, no tenemos que preguntarle a nuestros padres. Tenemos que preguntarle a Jesús. Los discípulos luego después acudieron a solas donde Jesús. Le preguntaron a Jesús a solas por qué habían fracasado. Y luego Jesús le enseñó por qué habían fracasado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando nosotros hemos fracasado, hermanos, tenemos que preguntar al que sabe por qué hemos fracasado. Tenemos que preguntarle a Él. Muchas de las veces se nos olvida que Él es el que tiene la respuesta por qué nosotros hemos fracasado. Número 4, para terminar. El fracaso nos permite comprender que no lo sabemos todo como muchos pensamos. El fracaso nos permite comprender a nosotros que no lo sabemos todo como muchas de las veces lo creemos. Los discípulos pensaban saberlo todo. Ellos ya habían visto sacar demonios. Ellos habían visto el poder de Dios. Ya sabían cómo sacar demonios. Lo que ellos no sabían era qué tipo de demonios tenía ese muchacho. Y eso nosotros tenemos que entender. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 29 dice: y le dijo, este género con nada se puede salir, sino con oración y ayuno. Recordemos que mi Señor Jesucristo le enseñó lecciones a sus discípulos, que muchas de las veces nosotros también tenemos que aprender. Los discípulos ya conocían el método de la expulsión de los demonios, pero no lo sabían todo, hermano. No lo sabían todo. Ellos no sabían qué tipo de demonio, y ese demonio que ellos fueron a sacar solo salía con oración y ayuno, y aprendieron la lección. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que aprender la lección. Muchas de las veces nosotros hemos fracasado en muchas áreas de nuestra vida, pero nosotros tenemos que entender que primeramente, hermanos, tenemos que aceptar que hemos fracasado delante de Dios. Es necesario comprender, hermanos, que muchas veces fracasamos porque luchamos por nuestra propia fuerza. Y si hemos fracasado, tenemos que preguntarle al que sabe, hermano, no al que no sabe. Muchas veces el fracaso nos permite que nosotros, hermano, aprendamos que no todos lo sabemos. Así que, hermanos, ahora sí, volvámonos a Dios inmediatamente. Te deseo un excelente día. Dios te bendiga. Y no te olvides de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Dios te bendiga, hermano.